Vamos a estudiar Marcos capítulo 6, versículos del 16 al 29. Marcos capítulo 6, versículos del 16 al 29. Yo cometí un error y sobre el papel lo tengo en Reina Valera, pero quien lo lea en pantalla va a ver que hay cosas que cambian porque la versión que está ahí es Nueva Traducción Viviente. Es más dinámica, es más fácil de comprender. Bueno, ¿lo tenemos? Sí. Dice que al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él a la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban en él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Bien, antes de reflexionar sobre el texto, quiero introducirlo de la manera siguiente. Vamos a ubicar el escenario. ¿Vale, Alfredo? ¿Dónde sucede esto? En el castillo de Maqueronte. Bueno, eso es una reconstrucción. Evidentemente ya solamente quedan ruinas. Este es el lugar real. Ahí a lo alto daba un acantilado, daba al mar muerto y era de las fortalezas más inexpugnables. Pues ahí, ¿no? Ahí es donde Juan el Bautista pasó los últimos momentos de su vida. Otra cosa que tenemos que entender antes de darles paso, y va con respecto a Herodes el Grande. Herodes el Grande era quien reinaba cuando nació
Jesús. ¿Por qué es famoso? Bíblicamente hablando, el rey Herodes. ¿Qué mandó hacer? El templo. ¿Es cierto? Es cierto lo que has dicho, Pedro, quería congraciarse con la gente, pero a lo que yo quería hacer mención es lo que creo que ha sido Susi, ¿no? ¿Quién lo ha comentado, no? Mateo capítulo 2, 16 dice: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Vale? Era un rey que estaba al servicio del Imperio Romano y tenía un vasto territorio a su cargo. Le tenían tal confianza que dominaba, que controlaba mucho territorio. Bien, Herodes el Grande era un hombre muy particular. Se ve, Sofía, que la rutina no iba con él porque se casó un montón de veces. Y al final de sus días, cuando ya era anciano, tal vez él no se daba cuenta, pero se volvió muy suspicaz. Y empezó a cargarse a los suyos, a los de su propia familia, Alfredo. Había un dicho respecto de Herodes el Grande, Isaías, y el dicho decía lo siguiente: en casa de Herodes está más a salvo un cerdo que cualquiera de sus hijos. Y es verdad, y es verdad. Miren, he puesto esta tabla para que ustedes entiendan este enredo, Epi, porque esto es como una revista del corazón. Confiese, ¿usted ha visto alguna vez el Sálvame? No. ¿El First Day? Tampoco. Olga, solamente lo veíamos nosotros antaño, ya no lo vemos, pero antes lo veíamos. Mari, no te quiero preguntar porque tú me vas a decir que sí. ¿Eh? ¿Alguno más? Bueno, pues esto es un Sálvame. Herodes el Grande era un Sálvame. Bueno, en primer lugar, se casó con Doris. Y con Doris tuvo un hijo que se llamaba Antípatro. ¿Sería antipático el muchacho? No lo sé, ¿vale? La cuestión es que hasta Antípatro se lo cargó, ¿vale? Posteriormente se casó con Marianne Lasmonea y tuvo 2 hijos. Tuvo a Alejandro y Aristóbulo. Pues a esos 2 también se los cargó, también los mató. Aristóbulo, y esto ya es importante para nuestra historia, tuvo una hija que se llamaba Herodías. Y Herodías es la malvada de nuestra historia de hoy. ¿Vale? Pues nada, cuando se cansó de Marianne Lasmonea, se casó con otra Marianne. Esta se llamaba la Vetusiana. Y con Marianne la Vetusiana tuvo un hijo que se llamaba Herodes Felipe. Este Herodes Felipe fue el primer marido de Herodías. ¿Vale? Muy bien. Y con Herodes Felipe, Herodías tuvo una hija que se llamaba Salomé, que es la que baila en la fiesta de Herodes el Grande. Proseguimos. Cuando se cansa de Marianne la Vetusiana, se casa con Maltaque. Y ahí tiene otros 2 hijos, un tal Arquelao y Herodes Antipas, que es nuestro gobernador de Galilea de esta historia. ¿Bien? Y por último, ya al final de sus días, se casó con Cleopatra de Jerusalén y tuvo a un tal tetrarca Felipe, que fue el marido de Salomé. ¿Se dan cuenta qué enredos hay aquí? Entonces, esto es para explicarlo de una manera un poco más sencilla, más fácil. Pero si queremos hacerlo así complicado para reírnos un poco, ¿quién era Herodías? Pues Herodías era la hija de Aristóbulo, hermanastro de Herodes y por tanto sobrina de este. Y había sido la mujer de Herodes Felipe, hermanastro de Herodes y por tanto cuñada de este. Hay un enredo familiar, un Sálvame, yo se lo he dicho, ¿no? Pero es que Salomé, cuando se casó también con este Felipe que yo les he dicho, ¿quién era Salomé?
Pues la hija de Herodes Felipe, su hermanastro, y la hija de Herodías, que era hija de Aristóbulo, otro de sus hermanastros. Completamente, ¿no? Completamente un sálvame. Vamos aquí a retroceder antes de nada. Estos son nuestros personajes de hoy y sobre los que vamos a estudiar. Tenemos a Herodías, que es la malísima. Tenemos a Salomé, que es la hija de la malísima. Tenemos a Herodes Felipe, que fue el primer marido de Herodías. Tenemos a Herodes Antipas, gobernador de Galilea, hermanastro de Herodes Felipe, que no se le ocurre mejor cosa que quitarle la mujer a su hermano. Y bueno, Petrarca Felipe será el marido de Salomé. Hay una cosa que también les quiero comentar. Herodes Antipas, antes de estar con Herodías, tuvo una primera mujer. Y no tuvo que portarse muy bien con ella. Era Nabatea. Y no tuvo que portarse muy bien con ella porque salió huyendo. Y no sé lo que contaría en casa, pero el padre del cabreo que se agarró fue allí con el ejército y, bueno, les dio una zurra en condiciones, ¿vale? Pero bueno, lo primero que quiero que quede claro, antes de reflexionar sobre los personajes, es que hay un lío familiar bastante complejo, en que uno se casaba con su sobrina, con el cuñado, con cosas ahí muy raras, ¿vale? Pero bien, esto es a nivel histórico. Esto no lo vamos a encontrar en la Biblia, hay que rascar un poquito y vale. A lo importante, y aquí sí quiero la colaboración de ustedes. Evidentemente, los personajes nos enseñan algo. De cada personaje podemos aprender algo. Y yo quiero plantear estas preguntas. ¿Qué es lo que vemos de Herodes Antipas? Para que lo vayan pensando. También les voy a preguntar, ¿qué es lo que vemos de Herodías y de Salomé? Y por último, y con eso cerraremos el estudio, es qué es lo que vemos y qué aprendemos de Juan el Bautista. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer una cosa. Como acto. ¿Dónde tengo que apuntarlo? Al ordenador. ¿Eh? Al ordenador. No, es que se ha acabado. ¿Te importa, hijo, ponerte aquí, Gaby, que se ha acabado la pila? Se ha acabado la pila. No, pero ya no interesa, no, ya no. Ponte ahí si no te importa, hijo. Pasa por favor. Pasa por favor adelante. Otra vez. Vale, no, déjalo ahí de momento. Bien. Mientras que van pensando en las preguntas que voy a formular, quiero explicar de una forma sencilla y breve. Herodes Antipas va a visitar a su hermano Felipe. El hermano Felipe no tenía ningún cargo, ¿vale? Tras la muerte de Herodes el Grande, sus hijos se reparten el reino, ¿vale? Son gobernadores de distintos lugares, pero a Felipe no le toca nada. Él se va a vivir como un joven rico a Roma, ¿vale? Está con Herodías. Pero se conoce que Herodes Antipas fue una vez a visitarle, coqueteó con la cuñada y se liaron. De tal manera que abandonó a su marido y se quedó con este Herodes Antipas, ¿vale? ¿Por qué Juan el Bautista le juzga? Le critica porque había incumplido la ley, ¿vale? En primer lugar, porque había incumplido la ley. Dice Levítico capítulo 18, versículo 16,
no tengas relaciones sexuales con tu cuñada. Y si adelantamos unos capítulos, Levítico capítulo 20, versículo 21 dice, si un hombre le quita la esposa a su hermano, es un acto de impureza. Ha deshonrado a su hermano y la pareja culpable quedará sin descendencia. ¿Vale? Por eso es que Juan el Bautista les acusa y les critica. ¿Vale? A Herodes Antipas, evidentemente, lo que Juan el Bautista decía no le hacía ninguna gracia, pero le apreciaba, dice el texto, valoraba lo que él decía, temía lo que escuchaba, pero en el fondo le gustaba oír hablar a Juan el Bautista. No pasaba lo mismo con Herodías. Herodías le sentenció y cuando tuvo la menor oportunidad, acabó con su vida. Otra cosa que podemos aprender del texto, os estoy dando tiempo, para que vayáis pensando las preguntas que voy a plantear. Otra cosa que aprendemos del texto es que Salomé, para conseguir el favor de su padrastro, ¿qué es lo que hace? Habla a su hermana. Sí, pero Se pone a bailar. exactamente, ¿no? Primero se pone a bailar, vale. Nosotros leemos esto y nos parece tal vez un poco normal, pero en aquel tiempo un baile en solitario no era nada normal, porque tenía mucho de vulgar y de lujurioso. Y no era normal que una princesa, de una estirpe real, pues bailase como una vulgar prostituta. Noelia, ¿tú te imaginas a la princesa, a la reina Leticia, bailando twerking? ¿Se dice así el twerking? Así. Ese mueve así el culo ahí, Claro, porque no es normal, ¿verdad? Entonces... No, Damaris, es así, La reina Leticia, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llaman las hijas. Leonor y Sofía, Leonor y Sofía bailando el reggaetón, ¿no? Pues no es muy normal, ¿vale? Entonces, ya sabemos eso, ¿vale? Que hay un lío familiar ahí muy extraño, en que se casan entre sobrinos, cuñados y una cosa rara, Tenemos a un Herodes Antipas fascinado por el mensaje de Juan el Bautista, Tenemos a Herodías, que es una mujer totalmente perversa, ¿vale? Muy bien, pasa, por favor. Gaby. Gracias. Entonces, yo creo que ya os he dejado unos minutos bastante importantes. ¿Qué es lo que vemos de Herodes? De Herodes Antipas, el gobernador de Galilea. En primer lugar, es un hombre que no le importa saltar sobre la ley y hacer lo que él desea. Sí. Y lo que a mí me llama la atención también es que a él le gustaba escucharle a Juan el Bautista. Ajá. Y se complacía escuchándole. Sí. Pero nunca hizo caso de la enseñanza de Juan el Bautista. Y en eso digo, muchos somos así, que tenemos eso, que escuchamos la palabra y no ponemos en práctica lo que hemos aprendido. Y eso a él lo que le faltó, poner en práctica lo que él aprendió de Juan el Bautista. Pero Epi, cuando usted me pidió la copia del estudio, me prometió que no iba a decir nada. Bueno, ya no digo. No, que no la castigo. Pero, si bien es cierto todo lo que usted ha comentado, me gusta mucho ese punto, porque lo tengo yo ahí como conclusión de este personaje, ¿no?
Luego vamos a avanzar un poco en ese sentido, pero ha dado en la diana, o sea, ha venido de Nueva York, ha venido centrada, Epi? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Les ha dejado algo, Epi, acerca de Herodes Antipas? Ese porque era un asesino. Porque hasta su familia no se llaman asesinos, se llaman otro nombre. Bueno, pero pero este Herodes no es Herodes el Grande. Herodes el Grande es el que era el asesino, el que mató a los hijos. El padre. El padre. El padre. Este es el que se cree que es alguien. Ajá. Y resulta que no es nadie. Porque hace todo lo que los demás quieren. Él se cree el rey, se cree el que hace todo lo que quiere y resulta que los demás por abajo le van fastidiando todas las cosas. Ajá. Eso es lo que están haciendo. Y están haciendo siempre lo que los demás quieren. Porque la Herodina se fastidia porque Judas, Juan le dice que no puede casarse con ella. Y si no, le tiene tanta rabia a la mujer esta que por donde sea tiene que buscar. Bueno. Tiene que buscar donde encuentre para terminar. Está bien. Por donde sea. Que me he acercado porque habías empezado por un hilo y no sé si... Pero luego ya te has ido por otro lado y ya no digo... Es lo que estudió, No, pero por una parte y por otra. Está muy bien, cielo. Está muy bien. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más aprendemos de este Herodes? ¿Sí? Lo que vemos, digamos, que en el sentido de la palabra era un hombre, digamos, sin carácter. Ajá. Era un hombre sin carácter. ¿Por qué llegas a esa conclusión? Pues porque se cumple lo que Dios nos dice en otro lugar, que el hombre es claro de sus palabras. Ajá. De tal manera que por esa carencia de carácter se atreve, digamos, a ser víctima Muy en bien. el engatusamiento de Muy una bien. persona. Muy bien. Muy bien. Al principio yo creía que iba a seguir con ese hilo, ¿sabes? Eso está muy bien. Muy bien. ¿Ven? Ya aprendemos otra cosa. Epi ha ido por una dirección, Araceli, mi padre, por otra. ¿Algo más? Les pondría el texto, pero es que es tan largo que en esta semana no nos coge de una. ¿Algo más? Y otra de las cosas que yo veo es que tenemos que aprender es Sí. no decir cosas que no... Tenemos que pensar las cosas que vamos a decir y vamos a prometer. Él prometió una cosa que le puso incluso triste, pero él prometió y como su promesa su palabra era que tiene que cumplir, tuvo que cumplir. Le dolió, lo tuvo que cumplir. Muy bien, Epi. Porque él prometió él dijo una cosa que no debería de decir. Muy bien, muy bien. Muy Eso bien, yo Epi. lo que veo que tenemos No. que aprender, Claro. que tenemos que pensar nuestra palabra antes de decir, prometer una cosa. Está muy bien. Muy bien. ¿Algo más? ¿No? ¿Funciona? ¿Sí? Antes a mí no... Déjale a Gaby ahí, por si acaso. Vale, espera. Así. Espera, a ver si me... Bien, miren. Vamos a explicar alguna cosa. Epi, comenzamos con su primera reflexión, ¿de acuerdo? En él había una curiosa mezcla, porque temía y respetaba a Juan al mismo tiempo. Es decir, por el texto sabemos que temía escuchar a Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque lo que escuchaba no le agradaba. Le acusaba de infiel, de adúltero, de incumplir la ley. Sin embargo, le gustaba. Le gustaba escuchar a Juan. Y como usted ha dicho, esa extraña mezcla se da en muchos seres humanos. Nos atrae por igual
el pecado y la bondad. Es una mezcla imposible, Alfredo. Cuando yo iba al colegio, las cosas eran más básicas. Hoy en día hay laboratorios en los colegios y hacen unos experimentos, pero en mi tiempo la cuestión era muy sencilla. Pero a mí me llamaba mucho la atención cuando se trataba de mezclar, ¿qué era? ¿El aceite con qué? Con el agua. Con el agua. ¿Y qué pasaba? Y tú dabas la vuelta, y gira, pero nunca era capaz de mezclarse. No se puede mezclar la bondad con el pecado, lo bueno con lo malo. Sin embargo, a muchos de nosotros nos atraen esas cosas. Lo decía usted, Epi. Puede ser que vengamos a la iglesia. Puede ser que escuchemos y creamos y nos agrade el mensaje correcto. Pero luego podemos hacer muchas cosas que no se corresponden a ese mensaje que con anterioridad abrazamos. Vivimos en una dualidad. Podemos creer en Dios, podemos creerle a Dios, pero nuestra vida nos guía a otras cosas que no se corresponden con eso que creemos. Y creo que Herodes Antipas es el reflejo muchas veces de lo que ha sido Félix. O de lo que es Félix. ¿Usted se cree, Juana, que yo no sé lo que es correcto o no? ¿Lo que está bien o no? ¿Y por qué muchas veces caemos? ¿Caemos en pecado? ¿Caemos en el error? Podemos llevarlo a un ejemplo de niños. Muchas veces a un niño tú tienes que corregirlo, tienes que castigarlo, y lo haces por su bien. No creo, si eres un padre decente, que tú castigues a tu hijo porque sí, porque te gusta, porque te hace feliz verlo mal. Le reprendes, le guías para su propio bien. Pero cuando tú lo haces y le has corregido, llega un momento en que el chico sabe perfectamente lo que está bien y lo que está mal. ¿Cuántas veces hemos tenido que repetir la misma cosa varias veces? ¿Y es que los niños son tontos? No. Simplemente nos desobedecen. Y nosotros como padres podemos llegar a frustrarnos. Pero eso es lo que pasa en nuestra vida espiritual. ¿Acaso no tenemos tantas predicaciones encima, Pedro José, para saber lo que está bien y lo que está mal? ¿Lo que es correcto e incorrecto? Nos atrae el mensaje de Dios. Nos atrae el mensaje de Jesús. Nos atrae el Evangelio. Pero constantemente caemos en los mismos errores. Y muchas veces conscientemente. Yo no sé si a ustedes le pasa, pero a mí me ha pasado. A mí me sigue pasando. Y uno se frustra, Epi, y se siente mal. Porque ya que necesitamos. Por eso muchas veces, cuando planteamos el tema del arrepentimiento, es eso. Que puede conllevar emoción. Puede conllevar sentimientos. Pero si no hay un cambio de mentalidad que nos lleve a un cambio de actitud, no podemos decir que eso es arrepentimiento. Herodes Antipas se sentía atraído por el mensaje de Juan, pero no le cambió la vida, porque lo mismo que le gustaba escuchar a Juan, le gustaba hacer el mal. Y yo creo que este hombre, al que tan fácilmente acusamos, no es muy diferente de muchos de nosotros.
Yo me veo reflejado en él muchas veces. Y yo creo que tenemos que aprender eso, hermanos. Que a veces se da en nosotros esa dualidad, esa mezcla peligrosa de que nos atraiga la bondad y el pecado. Y las dos cosas, como el aceite y el agua, no se pueden mezclar. ¿Quieres decir algo? No, que una cosa que observamos, digamos, en Herodes es que era un hombre dualista y la dualidad no es buena. Por eso el mismo Señor Jesús lo dice, no se puede servir a dos señores, porque no se puede ser íntegro en ambas cosas. Y eso le pasó también, digamos, a Herodes. Apreciaba, respetaba por un lado a Juan, pero por otro lado quería también, digamos, dar gusto a los demás. Y no se puede, en esta vida no se puede. Está muy bien, papá. Está muy bien, está muy bien. Entonces yo es lo que veo en primer lugar, ¿vale, Epi? En lo primero que usted ha dicho. Luego, en segundo lugar, Herodes era una persona que actuaba por impulso. Y usted empezó a soltar el hilo y lo continuó mi padre, el pastor Justiniano. ¿Qué es lo que vemos también en Herodes Antipas? Pues que hizo una promesa insensata y no midió las repercusiones de lo que decía. No medía las repercusiones de lo que proponía. ¿Ustedes por qué piensan que le ofreció a su hijastra darle lo que pidiera hasta la mitad de su reino, ¿no? Bueno, era curioso porque el reino era, pero bueno, pero él mismo era. Hasta la mitad de su reino. ¿Por qué? Algunos se... El texto no lo dice, pero se puede entender. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esa promesa a la ligera? ¿Por qué? Porque le gustó la chica. Porque le gustó la chica. Y dijo, si me bailas más, te doy lo que quieras. Porque estaba acostumbrado a conseguir lo que quería, negociando y... No lo pone la Biblia, escúchame, no voy a decir, no, sí. Yo pienso una cosa, pero... Eso, porque estaba acostumbrado a conseguir las cosas dando dinero, pagando por ello, no estaba acostumbrado a la sinceridad de las personas, a que la gente fuese ella misma con él. Él tenía que conseguir las cosas por su estatus, pagando, ofreciendo, ¿sabes? O incluso, es traído que fuese un señor con poder, incluso por la fuerza. Pero no, es como, bueno, como ha dicho Justiniano, puede ser un poco pusilánime, un poco en plan, te pago, no sé qué, ¿sabes? O sea, pero que tiene que hacerse un poco pequeño para conseguir lo que quiere. Muchas veces yo creo que, y aquí caemos en nuestras propias trampas, hablamos demasiado ligeramente y cuando queremos darnos cuenta o reaccionar resulta que decimos, sí he metido la pata. Perfecto, sí. Claro, ya te has hecho esclavo. Pero, miren, no hay ninguna mano levantada, ¿no? No, porque es que luego tú me engañas, tú eres como Leo, no me ves y vais así, que me metes así. No, yo digo una cosa, ¿cuándo sucede esto? En medio de una fiesta. ¿Y entonces con quién estaba? Estaba con todos los lugares. Con sus amiguetes, estaba con los jefes de su ejército, Bueno, y en una fiesta con amiguetes, ¿qué es lo que fácilmente puede pasar? Jorge. No, es que te veo así, sí, digo, lo tienes claro, ¿no? ¿Qué? ¡Hay fiesta! Mira, los rabinos decían, sin vino no hay fiesta. Eso lo decía un rabino. Imagínate estos que pasaban de todo. Tenía que correr el alcohol. En aquel tiempo no creo que lo hubiera, pero bueno, tenía que correr el alcohol. Yo creo que él lanzó esa promesa cuando ya estaba bajo los efectos del alcohol. Cuando ya
ya no se dominaba a sí mismo. Y eso a mí también me enseña algo, que es lo que ha dicho mi padre. Cuidado con lo que decimos. Porque uno... Ay, no sé si es algo ruso, no me acuerdo. Pero hay una frase que a mí me encanta, que dice que uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras, o prisionero de sus palabras. Tal vez la emoción del momento, venga, y otro riojita, y venga, lo que tú quieras, guapa, venga, báilanos, ¿vale? Y no fue consciente de lo que estaba ofreciendo. Cuidado, cuidado, cuidado con lo que decimos. Cuidado con lo que ofrecemos. Porque muchas veces terminamos arrepintiéndonos. Yo digo como antes, no sé cuántas veces les ha pasado a ustedes, pero anda que yo no me he arrepentido veces de calentones que me cojo en un momento. O de promesas que hacen en un momento. Claro, hay que pensarlo. Mira, ¿no, Jorge? ¿El domingo? No, estábamos en broma y no sé qué. Y no sé cómo el tema, digo, no tenemos valor para irnos a Italia. Y él decía, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Es más, yo me decía, digo, que no te atreves. Y es más, yo me decía, claro, muchas veces, me digo así en modo de broma, ¿no? Muchas veces tenemos que ser conscientes de lo que decimos. Porque nos podemos arrepentir, Epi. Mire la cuestión. Por no medir las consecuencias, tuvo que acabar con la vida de una persona a la que respetaba. Temía lo que decía, pero le respetaba, porque sabía que Juan el Bautista era una persona buena y honesta. Y que decía la verdad. Sí, claro. Y no sé quién de ustedes lo ha dicho, pero también veo que Herodes tenía el miedo al que dirán. Ah, bueno, tú decías algo como que se ve que no tenía carácter, ¿no? O sea... ¿por qué no se retracta? Porque quedaría mal delante de sus amigos, delante de los jefes de su ejército. Se reirían de él, se burlarían. ¡Ay, este tonto no tiene palabra, no sé qué! Prefirió hacer algo injusto que quedar mal delante de los suyos. Y eso también nos puede pasar a nosotros, ¿o no, Guadalupe? Que actuemos, ahora te dejo hacerlo, o que diga, así hay que levantar la mano, vale, así, tú enséñalo, así la mano de grave, la mano alta. No, es que luego tu cuñado se enfada conmigo, me dice, yo no me das paso, y bueno, así. No, Guadalupe, ¿cuántas veces nos movemos por el qué dirán? Ay, no me acuerdo, porque no lo tenía preparado. Me ha venido así como un flash. La frase no es de él, pero le pone en la cara a los Will Smith, ¿no? Como que, por ejemplo, viene a decir, no me haga mucho caso, pero es así como, compramos cosas que no necesitamos con un dinero, Juani, que no tenemos para impresionar a gente a la que no le importamos. Y es verdad. Y somos víctimas. Y en todo el mea culpa, en primer lugar yo, somos víctimas de las redes sociales. Y nos vamos a comer fuera. Y ahí está la fotito. Y nos vamos de viaje, Alfredo. Y ponemos la fotito. Y me compro un coche. Y pongo la fotito. Como que esas cosas me hacen mejor que Araceli, o me hacen mejor que Alfredo.
Y no me doy cuenta de que muchas veces nos movemos y somos víctimas de eso, ¿eh? Y podemos comprar cosas que no necesitamos, con un dinero que no nos sobra, para impresionar a gente que al fin y al cabo no le importamos. Porque de verdad, le importamos a muy poca gente. Mari. No, que a mí lo que no me termina de cuadrar mucho, no sé qué tipo de mentalidad o qué tipo de eso tenían, que tenía miedo al que dirán, pero según qué cosas, porque sin embargo consciente que siendo padrastro y tío de Salomé consienta que baile delante de todos. O sea, para eso no tenía miedo ni le importaba el que dirán, y sin embargo luego sí le importa quedar mal si no cumple lo que le ha prometido. O sea, es que no, doble moral o no lo entiendo de verdad, sinceramente. Sí. Sí, es curioso. Pero se consideraba superior viéndola a ella ahí. No, sí, yo entiendo que se pueda considerar a la gana de su gusto. no me entra en la cabeza. Luego, Mari, en ese sentido, quería explicar, pero no mucho, es eso, lo que más o menos tú has dicho, a lo mejor 5 segundos más, no te creas que... Cuando hablemos de Herodías y de Salomé, ese baile nos habla de ellos. O sea, tú imagínate, cielo, si te habla mal de él, que es un padrastro que puede decir a mí esta chica no me importa. Al fin y al cabo no es hija mía. Que no lo sé, ¿eh? Lo mismo la quería un montón, pero lo mismo no. Ahí vino, abusada con la madre, tendré que sobrellevarla, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Cogí el lote completo. Pero ¿qué te dice eso de la madre? ¿Qué te dice eso de la madre? Pero que él lo consintiera cuando él tenía miedo al que dirán. Muy bien. ¿Algo más? Susi, ¿estás enfadado hoy o qué? No te estoy esperando. ¿Qué tienes que poner? Digo, no me hablo, se habrán enfadado. Que la has dejado perpleja con el Sí. Vale. Venga, ahora. ¿Qué nos dice esta historia de Salomé y de Herodías? ¿Quieres empezar, Mari? Que desde luego el comportamiento y la actitud que tenían delataban por qué camino iban, o sea... Mejor no definirlas con ningún palabra, porque si no... ¿Qué pensáis? Yo sobre todo quiero hacer énfasis en Herodías. No digo que Salomé fuera tan tonta, pero sí se deduce que es usada por la madre, ¿vale? Entonces por eso yo quiero poner el acento sobre todo en Herodías. Miren, hay una cosa que en la Biblia no aparece, y ya os lo digo. Era una mujer que tenía cierta grandeza. No sé si de grande, Gaby. Entiéndeme. Hay gente que está muy subida, ¿no? Miren, Herodes Antipas, nuestro Herodes Antipas, el de la historia, en ese momento Adrián era gobernador de Galilea, pero un día se le ocurrió ir hasta Roma y pedir el reinado. A mí eso de ser gobernador, Pedro José, como que se me queda corto. Yo quiero ser rey. ¿Y saben lo que hizo el emperador? Anda, guapote, le mandó desterrado a la Galia. Y a la mujer se le dio a elegir. A Herodías se le dijo, tú no tienes por qué pagar la pena de tu marido. Eres libre de ir donde quieras. Y ella respondió, donde vaya mi marido, voy yo. ¿Vale? Eso no está en la Biblia. Por tanto, os lo explico porque no se puede deducir del texto. Y hay otra cosa, mientras que van pensando, porque no veo manos levantadas, que les puedo comentar.
me parece un poco machista, pero es un dicho de los rabinos. Decían, una buena mujer, si se casa con un mal hombre, lo puede cambiar y hacerlo bueno. Pero como un hombre bueno se case con una mujer mala, se volverá como ella. Los rabinos concluían con que la mujer es lo más grande que alguien podía tener, pero también lo más peligroso. Lo más peligroso. Ya digo que es un poco machista el comentario, pero era una enseñanza rabínica, al menos de algunos rabinos. ¿Vale? Adrián. Yo creo que no se ven todas las posibilidades que hay. Todo el mundo ve a Herodías como que le tenía asco a Juan el Bautista porque Juan el Bautista le decía la verdad y la acusaba y tal. Yo creo que puede ser incluso miedo. Vamos a ver, una mujer expulsada de palacio, si no tiene títulos nobiliarios por su misma familia, es nadie fuera. Y sabemos la posición que tenían las mujeres, dependientes de los hombres, que incluso de viudas, si su marido moría antes que ella, no tenían nada a lo que agarrarse. Ellas no trabajaban, no cobraban sueldo. Es decir, una mujer fuera de palacio, si él hacía caso a Juan el Bautista y decía, pues mira, no puedo tener relación contigo, me tengo que buscar otra mujer, tú fuera. La posición de ella y de la hija era muy delicada, socialmente. O sea, de morirse de hambre. Incluso. Entonces, quizás no es que no le tuviera asco a Juan el Bautista, lo que pasa es que ella miraba por la seguridad suya y de su hija. Y seguramente a su hija a lo mejor le dijo, pídele esto, porque nos lo tenemos que quitar de medio. Porque este hombre le escucha mucho. Es decir, lo mismo no era nada en contra de Juan el Bautista, simplemente era miedo por conservar la vida que tenía. Porque la alternativa a la vida que tenía no era nada bueno. Nada que objetar lo que has dicho. Sí es cierto, claro, la posición de la mujer era muy... Sí es cierto que ella era de estirpe real, era la nieta de Herodes el Grande, pero es bastante posible que albergara ese miedo también. Herodes el Grande ya no estaba. A la vida palaciega era precisamente Herodes Antipas. Y lo que hemos explicado antes, así a modo de sálvame, lo que él le hacía o lo que hizo con muchos de sus hijos, ¿sabes? O sea que eso. Mari. ¿Me has visto? Te he visto. A ver, yo creo que, bueno, independientemente de que sea por una cosa o por otra, que hay mucha posibilidad de que sea cualquiera de las dos, ella se ve que es una muy mala persona. Primero porque utiliza a su propia hija para el mal. Entonces, sea la hija como ella o no, si la madre te influye para el mal, ahí sí que vas a salir mal. Quiero decir que no siempre los hijos son malos porque sean malos, sino que los padres muchas veces tenemos la culpa. Y yo creo que ahí se ve que esa mujer era mala cuando coge a su hija, que se supone que es lo que más quieres en el mundo, para hacer la maldad. O sea, no le importa que la hija forme parte de su asesinato, por así decirlo. Muy bien, cielo, muy bien. ¿No? Bien. Quiero decir una cosa, ¿vale? Sin saber si hay ese miedo o no del cual nos hablaba Adrián. Hay una cosa que yo sí deduzco del texto, y es que Herodes Antipas pone preso a Juan el Bautista porque le acusa de haber incumplido la ley, de adulterar, pero no acaba con su vida, ¿vale? Es más, el texto sí dice que le gustaba escucharlo,
Sin embargo, ella en cuanto puede, acaba con él. Principio que yo saco de ahí. Principio que yo saco de ahí, que yo puedo aplicar para mí. Y es que ella se carga a la persona que le confronta con su realidad. ¿Cuántas veces, claro. No le gusta. A ver, solemos decir, a mí me gusta que me digan la verdad. Bueno, pues no siempre es así. No siempre es así. No siempre nos gusta que nos digan la verdad. Porque la verdad muchas veces me desnuda. La verdad muchas veces me muestra que no soy tan bueno como creo. O que no tengo tanta razón como de la que voy presumiendo. Entonces la verdad muchas veces nos ofende porque nos deja a la altura de los zapatos, ¿vale? Y ahí vemos a una persona que no tolera ser confrontada, que no tolera que se le diga la verdad, porque era una adúltera, sí o no. Juan el Bautista, ¿estaba diciendo una mentira? No, estaba diciendo la verdad. Y en cuanto pudo, ya sea por miedo o no, se encarga de borrarlo. Y como se nos va el tiempo, antes de daros paso, de Juan el Bautista, ¿qué es lo que ven? Es un hombre con coraje que Anda, ¿y por qué has sacado eso? A ver, si me lo dices te creo. Buenas tardes. Epi, no vuelva a mandar copias de estudio a nadie antes de empezar, porque luego lo decís. Muy bien, Araceli. Te creo. Sí, miren, ¿alguien más? Sí, venga, que está la cosa participativa. Antes de eso, si no, no nos vamos a alargar mucho. Sobre Juan el Bautista, que era un hombre de coraje. ¿Coraje por qué? Porque le dijo la verdad a las personas. Porque decirle eso a un déspota oriental de aquel tiempo no es nada fácil, cuando tiene poder de vida y muerte sobre las personas, ¿verdad? Está entre media de todas las personas y él fue. Y así de momento se lo dijo, a ver qué es lo que has hecho porque esto no está bien. Sí, Esto no está bien, hijo. Esto... Sí. Pedro, Mari, Pedro. Es un hombre íntegro. ¿Íntegro? Lleva el mensaje a su final. Bien. Vamos creciendo. Has dicho una cosa muy interesante, vamos creciendo. Luego lo argumentamos más, pero perfecto. Un hombre íntegro. Muy bien. ¿Mari? No, paso palabra. ¿Pasa? Pero Mari, eso es... Eres una infiel. Tú pasas de Telecinco a Antena 3. Iba a decir que por elucubrar y por pensar, también se puede pensar a lo mejor en ciertos momentos que a lo mejor era también un poco incauto, un poco irresponsable, porque vamos a ver, decir la verdad y las cosas a la cara está bien, sí, pero no siempre se puede ni se debe hacer. Sí. Pues de ciertas maneras hay que tener un poco de tacto. O sea, aunque tengamos toda la libertad que damos, cuidado, porque esta libertad puede destrozar a la persona también. Sí. Sí. Pero que no quiere decir que... No, que te entiendo. No, mira, Mari. No, si me parece perfecto porque, mira, me ha venido una idea. Yo soy el primero que yo no sé si tendría ese valor, ¿eh? Mira, por ejemplo, tenemos un ejemplo hace poco con el tema este de la guerra de Ucrania y Rusia. ¿Habéis visto la mujer que salió? La periodista. Bueno, de momento una multa y le han sacado, pero no lo sé. Hace como 2 semanas vi en el Sport un artículo, vi el titular, ¿no? Que una modelo diciendo algo del Putin, pues bueno, se la han encontrado hace 2 días muerta dentro de una maleta, ¿no? Y, entonces, claro, decir ciertas cosas cuando sabes cómo puedes terminar, eso... Pero bueno, mira, quiero decir que
Es curioso, Juan el Bautista era un hombre de desierto, Alfredo, un hombre de desierto. Tenía que acabar sus días dentro de esas mazmorras. Yo creo que fue el peor de los castigos, ¿no? Pero a mí lo que a mí me enseña es que Juan el Bautista no solamente defendía, sino que vivía por la verdad. Predicaba la verdad, defendía la verdad, vivía la verdad y prefería morir por defender la verdad. Y eso es algo impresionante, ¿no? Porque decía Araceli, no solamente es una persona de coraje, sino que era alguien íntegro, que defendía su mensaje ante cualquier persona. Muy bien, ¿algo más? Yo ya lo... Ahora, ¿no? Ahora mismo. Dime, cielo. Yo quería hacer un comentario, pero lo que es al global del... Sí. Y es que es una copia, una antítesis de lo que vemos en el libro de Esther. Esas palabras que dijo Herodes, de hasta la mitad de mi reino te daré, son las mismas que el rey Asuero le dijo a Esther. Y a mí me ha hecho pensar en cómo hay una comparativa en que a ver, yo no quiero abrir melones ni que nadie se me ofenda, ¿vale? Pero en los tontos, primarios que son los hombres... Sí. ¡Abre el melón, no te preocupes! Es el mes de la mujer. Culturalmente, a lo largo de todos los años, no todos, ¿vale? Pero en general, los hombres han ido de poderosos, de inteligentes, de las mujeres necesitáis que os encaminemos porque a la mínima coméis de la manzana, cuando en realidad las mujeres somos mucho más frías y calculadoras y sabemos utilizar nuestras armas mucho mejor. Y vemos cómo Esther fue capaz de salvar a su pueblo porque tenía a un Juan el Bautista, que era su tío Mardoqueo, que le dijo, tú estás ahí, y se la estaba jugando de la misma manera, porque Esther, como decía Adrián, había sido cogida, y esta no venía de ningún sitio, era una exiliada, y de repente estaba en la casa del rey, y tenía que enfrentarse al rey y decirle, pasa esto, tienes que hacer algo. Y ella se jugó su vida porque su tío le confrontó con su realidad. ¿Quién sabe si para esto estás aquí? Y entonces yo veo la inteligencia y la frialdad calculada de Esther y cómo usó el amor de su marido para salvar a su pueblo. Y al contrario lo vemos en Herodías, ¿no? Que ella utilizó toda su frialdad, lo calculó todo sabiendo que su marido era carnal y que era muy fácil embaucarle y sacarle lo que ella quería en ese momento, quizás por lo que decía Adrián, ¿no? Porque este Juan el Bautista está jugando con mi futuro y con el de mi hija. Y ahí lo digo. No, está muy bien, vamos, ni pensarlo, o sea, ese paralelismo es muy interesante, está chulo, está muy chulo. Muy bien argumentado, Susi. Yo lo que veo solo ahí, digamos, la expresión... No levanta la mano. No, que iba a decir que yo lo único que veo, digamos, es la integridad y el valor de Juan el Bautista. Lo demás todo ya fue una trampa de rey. El propio rey cayó en sus propias trampas, la hija también fue utilizada y ahí están los resultados todos. Porque Juan el Bautista lo que estaba era, digamos, demostrando una honestidad sin miedo a quien se la decía, que era el propio rey. Cuando él le dice, no te es digno, estás cometiendo atrocidades. No era fácil decir eso, digamos, a un rey, él ya sabía lo que le gustaba, pero él era honesto. Lo demás, el propio rey, podemos decir, fue utilizado, la propia hija fue utilizada y los resultados para ahí estaban. Sí. Bueno. ¿Algo más? ¿Gaby? ¿No? Sería un poco remarcar... Sí, no, lo he dicho. Mamá, Guadalupe, Juani, Alfredo, Epi. Es igual lo que está pasando ahora con esa iglesia perseguida. Sí. Que a pesar de saber que se van a ir presos, que pueden ser asesinados, ¿qué hacen? Siempre siguen hablando la palabra y la verdad. Y
yo comparo Juan el Bautista con... Ahora ya me pica yo con Susi y digo, ay, sí, ese paralelismo de Daniel, no sé qué, ¿verdad? Cuando oraba y corría la... Ah, no, sí, está mal. No, está bien, me gusta mucho. Sigue, sigue. Y eso es lo que yo comparo, porque esa gente yo admiro y doy gracias a Dios por el testimonio de ellos. Sí. Porque ellos saben que se puede ir preso y no solo eso, que pueden ser asesinados. Sí. Pero los mismos siguen hablando de la palabra. Muy bien, gracias, cielo. Leo, ¿estás enfadada conmigo hoy y no hablas nada? No, que no estás enfadado, que no quieres decir nada. Las dos cosas, ¿no? Quiere que le vuelvas a bailar. A bailar. El twerking. Que yo quería disimular, que a mí se me da bien. No, que no se me da bien o que no quiere decir nada. Las dos cosas, ¿no? Bueno, Damari, ¿terminamos? ¿Sí? Pues gracias. Oye, yo creo que desde que hemos empezado en septiembre, récord, ¿no? 23 personas. Bueno, es un buen grupo. Bueno, está muy bien, hermano. Pues nos despedimos con una oración.